Muchas gracias, Señor Jesús, por estos momentos que nos das. Gracias por este día, Señor, que pudimos levantarnos, ver la lluvia y poder llegar a este lugar por tu pura gracia, Señor, por tu favor que tienes para con nosotros. Bendícenos hoy, Cristo, por medio de tu palabra. Háblanos, enséñanos y que tu nombre sea glorificado, Jesús. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana, Preservado y perseverando por un propósito. Preservado y perseverando por un propósito. Hace unas semanas veíamos que es importante que entendiéramos lo que es Cristo en nosotros, lo que es vivir para Cristo. No nada más es decirlo de nuestra boca, sino lo que puede implicar o lo que debe de implicar vivir para Cristo. Y es importante que entendamos que tenemos que tener un propósito por el cual vivir. Si nos llamamos ser cristianos, o usted, querido amigo, está en la búsqueda de ser cristiano, es importante que usted pueda entender y que como iglesia podamos entender que tenemos que tener un propósito por el cual vivir. Hoy en día vemos cómo mucha gente deserta de situaciones, de carreras, en su carrera de profesionista, en los deportes, en tantas cosas vemos, incluso hasta en los mismos trabajos o negocios. Hay quien emprende un negocio y no dura porque muchas veces no persiste en un propósito. Muchas veces el ser humano y el mexicano es muy dado a dejar las cosas a la mitad. Emprenden una cosa y la verdad es que no le ponen muchas veces el empeño por querer alcanzar lo que se han propuesto. Y esto es muy común también en la vida del cristiano, y tenemos que entender que si no tenemos un propósito real por el cual vivir, o por el cual entregarnos a Dios, o por el cual entender lo que Él nos está hablando día con día en nuestra vida, y no entendemos que es por un propósito, o cuál es el propósito, realmente nosotros vamos a vivir vanamente, vamos a vivir nada más por subsistir, y vamos a estar en este mundo pues solamente porque no hay de otra y tenemos que aguantarnos y esperarnos de aquí a que nos muramos. Hace unas semanas hablaba con una señora. Esta señora tiene como 20 años, 15, 20 años buscando ser cristiana, buscando el cristianismo. Ya tiene rato que hablé con ella. No la he vuelto a ver. La señora en cierta manera había mostrado que Dios le había llegado a su corazón, que ella había entendido muchas cosas y constantemente ella mostraba un avance, por así llamarlo, en su vida espiritual, pero llegó un momento en que ella se empezó a desanimar. Dijo, no, pues es que no puedo, o sea, esto es muy complicado, o la verdad es que me he esforzado tanto porque me han dicho que le eche ganas, me han dicho que confíe en Dios, me han dicho que deposite mi vida a Él. La verdad es que lo he hecho, pero no alcanzo a comprender o a tener esa vida a la cual vemos en las Escrituras. Yo le preguntaba, ¿y cuál es tu propósito por ser cristiano o cristiana? En este caso era una mujer. ¿Cuál es el propósito de ser cristiana? Realmente no tenía un propósito por el cual ser cristiana. Quería ser cristiana porque sabía que tenía que serlo y porque sabía que es bueno y sabía que Dios se lo demandaba, pero realmente no había un propósito real en su vida por entender qué es lo que Dios quería para su vida. Incluso veíamos, platicando con ella, decíamos, oye, pues tanto tiempo no es para que todavía tienes vida, todavía tienes la oportunidad de alcanzar a conocer a Dios. ¿Cuántos de tus seres queridos o conocidos, si echamos la cuenta de 20 años para atrás, ya no están ahorita? Fallecieron en el camino, ya no alcanzaron la gracia que tú puedes alcanzar todavía. Dios te ha preservado todavía con vida para que tú puedas conocer un Salvador y lo puedas conocer realmente. Entonces, realmente muchas personas no alcanzan a comprender por qué Dios los ha preservado con vida hasta el día de hoy. Y queridos hermanos, también es importante que nosotros entendamos por qué hasta el día de hoy Dios nos ha preservado con vida. ¿Por qué cuando alcanzamos la salvación no nos morimos e inmediatamente nos fuimos al cielo? ¿Por qué ahorita que ya somos ancianos y que hemos tenido cierta edad
y que ya no tenemos la fuerza necesaria, ¿por qué Dios no nos ha recogido? ¿Por qué Dios no nos ha llevado a su presencia? ¿Por qué Dios nos ha preservado hasta el día de hoy? Porque hay un propósito. Y ese propósito lo tenemos que tener muy claro nosotros como cristianos. Porque si no alcanzamos a comprender cuál es el motivo del cual Dios nos ha preservado hasta hoy, y también nosotros perseverando en su camino, pues realmente no vamos a alcanzar a comprender cuál es el motivo o el propósito real por el cual Dios nos tiene en este mundo. Dice en el Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, decía el salmista, guárdame, porque en ti he confiado. Sí, muchas veces decimos que hay que tener fe con Dios, hay que depositar toda nuestra confianza en Él. Pero, queridos amigos, este pasaje en el Salmo 16:1, leyéndolo en la versión King James Version, que es en inglés, dice así: preserve me, oh God. Presérvame, dice. Presérvame. Como que cuando yo lo leía, preserve me, da una idea más profunda. En español dice guárdame, pero en inglés dice preserve me, oh God. Presérvame, presérvame. ¿Qué significa esto? Me puse a investigar que viene de la palabra del hebreo, es presérvame, guárdame, oh Dios. Dice de la esencia, poner un cerco a mi alrededor, una pared de espinas protectoras. Guárdame y manténme. Viene del hebreo shamar, que es cercar alrededor. O sea, no quiere decir solamente guárdame, sino presérvame con un propósito, porque en ti he confiado, porque en ti voy a estar perseverando con un propósito, para que mi vida realmente tenga algo por el cual vivir en este mundo, para que con mi vida que tú me vas puliendo cada día, Señor, en mi cristianismo, tenga un propósito por el cual vivir. David entendía que Dios guardaba al justo. David entendía, pues lo vivió claramente cuando el rey lo quiso matar. David entendió que Dios lo guardó cuando peleó contra Goliat. David mismo escribió: el sol no se fatigará de día ni la luna de noche. Jehová es tu guardador, es tu cuidador, es que te va a guardar todo el tiempo. Y eso lo podemos confiar y decirlo constantemente. Podemos ver cómo Dios nos cuida en todo momento y nos ha preservado hasta el día de hoy. Nos ha cuidado en el trabajo, nos ha cuidado de accidentes, nos ha cuidado en la carretera, nos ha cuidado hasta el día de hoy de enfermedades, nos ha cuidado incluso hasta económicamente para tener nuestro sustento diario. Él nos ha protegido. O sea, en resumen podemos decir que la mano de Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, Dios ha estado con nosotros. A pesar de lo que hemos vivido, situaciones muy complicadas, situaciones muy difíciles, y aquí estamos. Si echamos cuenta atrás de cuando Cristo nos perdonó, nos salvó, hasta el día de hoy, ¿de cuántas veces Dios nos ha guardado? Yo creo que serían innumerables las situaciones que Dios nos ha guardado, más hasta algunas probablemente ya se nos olvidaron. Pero si hacemos un resumen detalladamente, podemos comprender cuántas veces Dios nos ha guardado. Por ejemplo, una vez a mí iba con otro hermano, era un tiempo de lluvia, estaba así como ahorita, estaba lloviendo, y yo iba en una calle angosta que difícilmente caben dos carros, era una tipo avenida pero muy angosta, y de repente se pone atrás de mí un carro y me empieza a echar las luces, como diciendo, quítate. Pero del otro lado de la acera no hay muro divisor, venían más carros. Yo no me podía hacer a un lado. La verdad es que me era difícil quitarme para que pasara el que me venía echando las luces. Bueno, pues él buscó la manera, se subió a la banqueta y se fue. Sí recuerdo el carro como era. Ya se fue, lo perdí. Yo seguí mi camino. Y cuando llegué a un punto, a un semáforo, me estacioné porque estaba en rojo, pero el carril de mi mano izquierda, ese era para dar la vuelta a la izquierda. Yo no iba a dar vuelta a la izquierda, yo iba a seguir directo mi camino. Yo estaba mero adelante de la fila del semáforo, pero en eso vino un carro y se pone adelante de mí, y cuando se pone en verde,
Yo no podía avanzar porque el carro estaba estorbándome para yo seguir mi camino, porque ese carro iba a dar vuelta a la izquierda. Entonces se me atravesó, por así llamarlo. Entonces no pude hacer nada, me tuve que quedar parado un rato y en eso pues empezaron a avanzar los carros. Yo no podía salirme para seguir mi camino porque estaban avanzando los carros. Y en eso que estaban avanzando los carros, pues ya hubo un momento en que me salí y seguí mi camino, y en ese trayecto era un momento cuando en el 2009, 2010, si mal no recuerdo, había muchas balaceras, no sé si se recuerdan. Empezó una balacera en ese momento. Fue impresionante el ruido de las balas, de las ametralladoras, que dije, ¿y ahora qué hago? Total, me fui de reversa, alcancé porque ya no había carros atrás de mí, y me metí en una calle en contra y me fui, total. Al par de horas salió que justo ahí habían ejecutado a uno, lo habían levantado y le habían cortado la cabeza, pero me llamó la atención porque los carros de alrededor habían sido alcanzados por las balas. Cuando vi la noticia, era el carro que me estaba persiguiendo, que me estaba echando las luces. Yo me imagino que lo venían persiguiendo y que él quería irse, pero total lo alcanzaron a interceptar. Y yo dije, pues Dios me guardó, porque un carro que estuvo enfrente de mí no me permitió avanzar, porque él iba a dar vuelta a la izquierda, porque si ese carro no se hubiera puesto delante de mí, yo hubiera avanzado en cuanto cambió el semáforo, y pues seguramente las balas nos hubieran alcanzado. Dios me preservó hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy me han mantenido con vida. Y así muchos de ustedes podrán decir muchos testimonios sorprendentes de cómo Dios los ha preservado hasta el día de hoy. Pero realmente, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué Dios nos ha preservado hasta hoy? ¿Por qué como iglesia nos ha mantenido todavía hasta el día de hoy? Vemos atrás y también vemos a muchas personas que estuvieron con nosotros y que hoy ya no están perdidos, están errantes y se han extraviado de la verdad. Pero ¿por qué Dios nos ha preservado? Y también nosotros tenemos que entender que si nos ha preservado, pero si no perseveramos con un propósito, el día de mañana ya no vamos a estar para contar que pudimos llegar al cielo o que podemos seguir bajo la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito o por qué Dios insiste en protegernos? Porque a todos nosotros Dios nos ha protegido, sea usted cristiano o no, Dios lo ha protegido y lo ha guardado hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios lo ha mantenido hasta hoy? Dice en Deuteronomio 6:24, y nos mandó Jehová para que cumplamos todos estos estatutos, mandamientos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Este es un propósito, para que nos vaya bien en esta vida. ¿Pero para qué nos va a ir bien? ¿Bien qué? ¿Económicamente? ¿Bien de salud? ¿Bien en qué? Porque si hacemos cuentas, tal vez ni económicamente nos ha ido bien y tal vez ni de salud, estamos batallando. Pero hay un propósito por el cual Dios nos ha mantenido aquí. Tenemos que temer a Dios, como dice aquí, guardar, cumplir sus mandamientos para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios al conservarnos, querido amigo y hermano? Dios conservó al pueblo de Israel, a pesar de que ellos no entraron a la tierra prometida, porque no confiaron en Dios, fueron rebeldes, se quejaron contra Dios, pero aún así Dios tenía un propósito para ellos. Pero ellos, como pueblo, olvidaron el propósito de Dios del cual los sacó de Egipto. Hermano, si Dios te rescató del mundo, de la amargura, del adulterio, de la borrachera, de la inmundicia, y hasta el día de hoy estás aquí, ¿cuál es el propósito de Dios? Bien podemos decir, para Dios no hay imposibles, Él tiene todo poder, Él ha suplido todas mis necesidades, Él me ha ayudado hasta el día de hoy, Él te ha preservado hasta el día de hoy. Es más, a mí me han dado ganas de escribir un libro de todas las cosas que he vivido desde mi niñez hasta el día de hoy en esta vida que llamo una vida cristiana, de cómo Dios ha sido tan bueno conmigo y cómo he visto maravillas en medio de nosotros.
Yo creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos en meta, podemos escribir un libro de grandes maravillas y prodigios que ha hecho y cómo Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Es más, podemos decir que algunos de nosotros hemos llegado a tener tropiezos durante nuestro cristianismo. Hemos llegado a fallarle a Dios, pero Dios en su grande misericordia nos ha restaurado y hoy estamos aquí en pie delante de Él. ¿Pero por qué? Porque hemos perseverado en la sana doctrina, hemos perseverado en el amor. Dios nos ha preservado, pero no olvidemos que tiene que ser con un propósito para Dios. ¿Por qué Dios nos rescató del mundo? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué privilegios gozábamos para que nosotros hoy pongamos nuestro nombre, tengamos la dicha de conocer a Cristo? En una ciudad tan grande, en un mundo tan inmenso, que vemos que hoy en día el mundo se está perdiendo, los valores familiares no existen, las guerras por todos lados, hambruna, pestes, enfermedades. Hoy tenemos la dicha de estar aquí. Cuando hacía yo este texto, este escrito, me ponía a pensar, pues le decía, gracias Señor, porque tengo la oportunidad de estar aquí. ¿Por qué no nací yo en la India, por ejemplo? Me ponía a pensar. Hubiera servido ya a los dioses de los que tienen los hindús y dioses que sacan de todo y tienen miles y millones de dioses. Pero a Dios le plació voltear a verme aquí en este lugar y por su pura gracia estoy aquí. Pero si no comprendemos, queridos hermanos, el propósito, y usted, querido amigo, también, si usted está viniendo y no ha alcanzado la salvación, es porque usted no ha entendido el propósito de Dios para su vida. Dios quiere levantar una iglesia victoriosa, una iglesia buena, llena de buenas obras, una iglesia de amor, una iglesia llena de dones, talentos, una iglesia que se base en las Escrituras, una iglesia que sea luz en medio de la oscuridad. Pero para eso es que tenemos que entender el propósito de Dios en nuestra vida. Hemos comprendido y debemos comprender que Él nos ha guardado hasta este día, nos ha preservado. Y tenemos que también nosotros perseverar en la gracia para que nunca olvidemos el propósito de Dios para nosotros. Jesús entendió el propósito por el cual vino a este mundo. Él entendió. Y a pesar de que Jesús fue sacudido, es más, el diablo lo quiso matar, lo llevó a un pináculo del templo y le dijo, lánzate, que acá no te va a pasar nada. El diablo lo quiso matar. La gente lo quiso lanzar a un precipicio. La gente lo terminó matando. Pero él terminó entendiendo que su padre lo cuidó, porque bien el diablo lo quiso matar. La gente lo quiso matar antes de tiempo, pero Dios, su Padre, lo cuidó, lo preservó para el día que estaba destinado, que él iba a morir por la humanidad. Y también Jesús perseveró en el propósito que había entendido por el cual vino a este mundo. Él entendió que si él no cumplía por lo cual había venido, nosotros no hubiéramos tenido la dicha, la oportunidad que hoy tiene el mundo de alcanzar a conocerlo. Hubiéramos estado en un mundo que, a pesar de que estamos en un mundo lleno de confusión, pero realmente no hubiéramos tenido la claridad que hoy tenemos del Evangelio. No hubiéramos tenido la dicha de que hoy podemos acercarnos al trono de la gracia con libertad, sabiendo que Él está ahí para socorrernos y ayudarnos. Jesús comprendió el propósito por el cual había venido a este mundo. Queridos hermanos, si Dios nos ha llamado y nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su poder, no nos menospreciemos a nosotros mismos y digamos, no, pues, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer yo? Ya no tiene caso vivir, o solamente estoy esperando que llegue el tiempo de mi partida de esta tierra para irme al cielo. No, Dios quiere que realmente hasta el último aliento de nuestra vida tengamos ese propósito en nosotros. Les decía al principio, los deportistas, grandes deportistas y grandes arquitectos, doctores, realmente tuvieron también muchas dificultades, pero se esforzaron por lograrlo y hoy en día son grandes personas, grandes deportistas. ¿Por qué nosotros como cristianos de repente
como que perdemos el propósito o no queremos perseverar en la gracia. Solamente entendemos que Dios nos guarda y que nos ama y que nos ha preservado, pero realmente no debemos de quedarnos así. Y te voy a dar un ejemplo en la Biblia. José, el soñador, el que interpretó sueños. José, uno de los ejemplos más notables en la Biblia, en el cual Dios lo preservó, él perseveró y al final se cumplió lo que Dios le había dado. José, el hijo amado de su padre, que le hizo una túnica, se los digo rápidamente, le hizo una túnica, era de los menores de su padre, pero sus hermanos le tenían envidia, no lo querían porque veían que su papá tenía ciertas preferencias para con él. Bueno, llegó el momento en que se quisieron deshacer de él, su papá lo envió a que le llevara de alimento a sus hermanos porque estaban pastoreando ovejas, y cuando lo vieron de lejos dijeron, oye, pues ahí viene José, el soñador, el que dijo que un día nos vamos a postrar ante él. Y alguien de ellos dijo, vamos a matarlo. Total, que pues la conciencia ahí les acusó y dijeron, no, pues ¿cómo? Y lo echaron a una cisterna vacía, no tenía agua. Pero en eso venían unos ismaelitas que iban hacia Egipto y a alguien se le ocurrió, oye, pues vamos a venderlo, pues le sacamos dinero y pues fingimos como que alguien lo mató, agarramos su túnica y la rociamos de sangre y vamos y se la llevamos a nuestro padre y le decimos, alguien lo devoró. Y su padre pues se la creyó, dijo, no, pues mi hijo, alguien se lo devoró, una fiera se lo devoró, una bestia. Total, pues lo hicieron creer eso a su papá durante muchos años, porque en ese lapso José fue vendido a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, Potifar lo compró para que fuera su sirviente. Pero ahí empezamos a ver algo tan hermoso en la vida de José, que dice que él siguió siendo temeroso de Dios, como vimos hace rato en Deuteronomio. Él siguió guardándose y donde quiera que hacía, porque Potifar lo puso como principal en su casa, como jefe. Tú te vas a hacer cargo de todo. Y dice la Biblia que todo lo que hacía José era prosperado, que la casa de Potifar fue prosperada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había abundancia, que había un ambiente de paz, un ambiente feliz, que todo era hermoso, porque José estaba ahí, porque Dios lo preservó y él perseveró, a pesar de que José tenía una promesa de Dios. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Tenemos promesas de Dios, pero pasan cosas adversas a nosotros y que decimos, oye, pero es que esto no estaba planeado. Es que, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo sé que Dios me ha prometido, me ha dicho tal cosa pero por este camino. José no, José simplemente él siguió perseverando en el propósito que Dios le había dicho. ¿Cómo iba a pasar? Seguramente José no entendía cómo. Total, la esposa de Potifar lo acusó de que quiso abusar de ella, cosa que no es cierto, porque dice que José era de hermoso semblante, hermoso aspecto, que la mujer de Potifar quiso estar con él y él se negó, se cuidó. Dijo, no, guárdame, Jehová, en su presencia, que no pecaré contra ti y voy a deshonrar a mi amo, algo así le dijo. Total, la esposa lo acusa, lo mandan a la cárcel. Potifar se enojó mucho con él y estando en la cárcel, nuevamente vemos que la mano de Dios estuvo con José, porque fue prosperado al grado de que fue puesto jefe en la cárcel. Lo vieron como una persona que es cristiano, como hoy en día a nosotros nos puede pasar, queridos amigos, que el jefe nos tiene mucha confianza, porque no le robamos, no le mentimos, somos honestos, somos responsables en nuestros horarios de trabajo, cumplimos con nuestro deber como cristianos, porque así debemos de ser, no debemos ser negligentes. Entonces a José vieron que había sido una persona honesta, lo pusieron como jefe en la cárcel. Total, ahí el copero que había estado con Faraón y el panadero también, que había estado con Faraón, tuvieron unos sueños y estaban turbados. Y los ve José, le dice, ¿por qué vuestro rostro está turbado? ¿Estás triste? No, pues tuvimos un sueño. A ver, cuéntenmelo. Ya se los cuenta y José les da la interpretación, le dice, tú vas a ser restaurado, copero, con el faraón y le vas a volver a servir la copa. Y como el panadero vio que le dijo eso, pues yo también le voy a decir el mío, seguramente a mí también me van a restaurar como
el panadero. Entonces le dice, oye, pues yo también tuve un sueño. Le dice, pues tú vas a morir. En 3 días a ti te van a colgar y las aves del cielo van a venir a comerse pues tu cuerpo, tu cabeza. Total, pasaron los 3 días y se cumplió como José había dicho. Y la mano de Dios estaba con José en todo lo que hacía. Y José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Pero dice la Biblia que el copero se olvidó de él. Volvió a lo suyo. Pero pasado un tiempo, Faraón tuvo un sueño. Perturbado, les mandó a hablar a todos los magos y adivinos de Egipto, y nadie supo interpretarle su sueño. Y fue cuando entonces el copero se acordó de José. ¡Ah! Hay un hombre en la cárcel que cuando nosotros tuvimos un sueño, él no lo interpretó. Ah, pues tráiganlo para acá, al hebreo. Y ya lo trajeron. Y Faraón le cuenta el sueño a José. Y José empieza a interpretarle que van a venir 7 años de abundancia. Dice, exageradamente va a haber abundancia. Que dice la Biblia que no cabía la abundancia que había en ese entonces. Dice, pero van a venir 7 años de escasez. Le dice José, yo te sugiero que pongas a alguien experto para que te administre bien durante 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Faraón, consultando ahí con su equipo, le dice, pues vamos a poner a José. Pues él tiene buen testimonio. ¿Qué vemos ahí? Que José siguió perseverando y entendiendo el propósito por el cual Dios lo había preservado, y él había perseverado en el propósito que Dios le había dado. Él no falló, él no desmayó, él siguió firme en el propósito que Dios le había encomendado y que él entendía que Dios le había dado esa palabra, ese sueño a él, a José. Llegó el tiempo en que vino el hambre y después su papá y sus hermanos en la tierra de Canaán se enteran que en Egipto hay comida. Les dice su papá, vayan, Israel les dice, vayan al pueblo de Egipto porque me he enterado que hay alimento allá. Fueron sus hermanos a comprar alimento y cuando llegaron, José los vio y los reconoció, mas sus hermanos no lo reconocieron. En ese momento José no hizo nada, o sea, no se manifestó a ellos. Después les dijo que eran unos espías. Ustedes son unos espías, ustedes vienen a ver qué cosa aquí en Egipto. No, ¿cómo crees? Amo, nuestro Señor, ¿cómo crees, Señor? Total que los invitó a comer, les dio alimento a sus hermanos, les dijo a sus siervos, llenen los costales de estos hombres y lo que les pagó, regrésenselo, el dinero regrésenselo. Total, ya iban en el camino sus hermanos con alimentos, ya bien comidos, y se pararon y se dieron cuenta que en los costales estaba el dinero que habían pagado a Egipto. Dijeron, oh, pero ¿por qué? Ah, bueno, para entonces también se quedó un hermano de José ahí, porque le dijeron, bueno, si vive nuestro padre, si tiene un hermano menor, sabía que era Benjamín su hermano, pues tráigamelo, pero déjenme aquí a alguien para saber si no son espías ustedes, déjenmelo aquí. Ah, pues total se lo dejaron a Simeón, si mal no recuerdo. Y se fueron, se dieron cuenta que el dinero se les había regresado y llegaron con su papá y le dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Pues pasó esto, nos dijo el encargado ahí de Egipto que pues somos espías y pues se quedó nuestro hermano allá y que quieren a Benjamín. Y dice papá, no, pues ¿cómo crees? Si ya perdí a José, yo no voy a perder a Benjamín. Líbreme Jehová de ahora y que yo les dé a mi hijo. Total, ahí les dije, oye, también pues el dinero se nos devolvió. Total, pasó un tiempo porque iban con los costales llenos. Después de que se le acabaron los alimentos, otra vez dice Israel, oye, pues otra vez vayan. Nada más que no se van a llevar a Benjamín. Dice, no, pues dice Judá, tengo que llevármelo, porque si no, no nos va a dar dinero y nos va a tachar de espías y seguramente nos va a matar. Yo intercedo por Benjamín, dice Judá. Vamos, se lo llevaron y ya estando ahí, dice en Génesis 45:5, les dice José, cuando vio a sus hermanos regresar y que ya iba Benjamín su hermano, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación, le está diciendo José a sus hermanos. Dios me preservó para ustedes. Dios me cuidó.
Ustedes me vendieron a Egipto, o a esclavo, como esclavo. Pero aún así, entiendan. Y José, él entendía, dice más adelante en el versículo 7 y 8 de este mismo pasaje, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Llama la atención que dice, no fueron ustedes realmente, fue Dios el que me envió para acá. O sea, José entendió el propósito de Dios para su vida y Dios lo preservó, dijo, Dios me preservó aún para beneficio de ustedes. Y queridos hermanos, si Dios te ha preservado hasta el día de hoy, debe ser para beneficio de todos nosotros también, de la iglesia como un cuerpo. Dios nos ha preservado hasta el día de hoy con un propósito, para ser de bendición a los demás, para que nuestros hijos pues no se pierdan también, para que en nuestra casa esté un orden establecido como Dios quiere. Y ha sido Dios el que nos ha puesto hasta el día de hoy en este lugar. No ha sido nuestras fuerzas, porque si fuera por nosotros seguramente ya estuviéramos perdidos, ya nos hubiéramos vuelto a nuestros pecados, a nuestra vida pasada. Pero Dios ha tenido un propósito. Y José dijo, aunque estuve encadenado, aunque me vendieron, aunque me maltrataron y aunque estuve metido en la cárcel, Dios me preservó con un propósito. Y queridos hermanos, seguramente nosotros hemos pasado muchas tribulaciones y angustias y enfermedades, pero Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos. Lo importante es que perseveremos como José perseveró, porque José no se dio por vencido. ¿Tú no crees que a José le pasó por la mente, oye, pues, ¿y a qué hora voy a ser gobernador yo de esta gente, de mis hermanos, si me acaban de vender? Si acabo de llegar a una casa que me acaban de acusar de algo que no hice, si me enviaron a la cárcel. Oye, pues este no es el plan de Dios para mí. Muchas veces puede pasarnos esto por nuestra mente, de que, pues, ¿qué no iba a ser más fácil? Y la prueba de José realmente yo creo que no fue que sus hermanos lo vendieron, ni que fue encarcelado, ni vendido como esclavo. Yo creo que la prueba más grande de José fue haber, pues tal vez de alguna manera, dudado de lo que Dios le había dicho. No de la palabra de Dios, porque no debemos de dudar de su palabra es fiel y es verdadera. Pero somos seres humanos y José fue un ser humano. Y seguramente hubo confusión y dudó, pero digo, yo voy a perseverar en lo que Cristo ha dicho que voy a hacer. Y hermano, hermana, si Dios te ha dicho a ti, ¿cuál es tu propósito? Persevera en ello. Si Dios te ha dicho que tú eres su hijo amado, su hija amada, y ha derramado en ti su Espíritu Santo, y te ha dado de su poder, de su gracia, pues persevera en Él. No nos dejemos inmediatamente confundirnos o amedrentarnos, sino entender, Dios nos ha perseverado con un propósito. Bueno, nosotros ahora perseveremos en ello. Dios nos ha preservado, nos ha guardado, nos ha cuidado, ha puesto un cerco entre nosotros. Ahora nosotros trabajemos en ello. Sigamos adelante. Lo hemos dicho muchas veces, no importando las circunstancias que se nos pongan enfrente, no importando a veces que pareciera que ya no hay remedio a una situación, o que pensamos, ¿por qué nos está sucediendo esto? No tiene sentido, no tiene forma lo que estoy atravesando, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero mira, vemos la vida de José. Él no desmayó, él no fluctuó, él no se dejó vencer, sino él siguió adelante. Él siguió entendiendo que había un propósito de Dios para su vida. José, cuando vio a sus hermanos, lloró, dice en la Biblia, que se escuchó hasta la casa de Faraón. Imagínate la escena. Después de lo que había vivido, después del maltrato y de que sus hermanos no le habían creído y se habían burlado de él, lloró. Soy yo, José, el que me vendieron. Sus hermanos quedaron atónitos, dice. Pero para preservación de ustedes, y no fueron ustedes, sino fue Dios,
es que hoy estamos aquí y tienen la oportunidad de que van a tener alimento y no les va a faltar en su mesa. Traigan a mi papá, tráiganlo. Y conocemos la historia que fue después Israel a vivir con su familia a la tierra de Gosén, que está cerca de Egipto. Hermanos, Dios nos ha preservado hasta el día de hoy una iglesia con un propósito. ¿Cuál es? Extender el reino de Dios. Que usemos nuestros dones y nuestros talentos, los pongamos al servicio, que no nos quedemos ahí amedrentados, que no nos quedemos ahí simplemente en la ociosidad, que realmente nuestro vivir sea Cristo, sea comprenderlo y darlo todo hacia los demás, despojarnos de nuestras cosas, evitar de cierta manera las rencillas y las discusiones y aprender a perdonar y no poner de tropiezo a los demás, soportándonos en amor. Y usted, querido amigo, si usted no ha comprendido el propósito por el cual Dios lo ha traído a este lugar a escuchar la sana doctrina, es porque realmente usted no tiene un propósito. Usted nada más viene para llenar su oído, su comezón de oír la palabra. Muy bonita lo que dicen y la alabanza, pero realmente usted no tiene un propósito y así nunca va a llegar a conocer a Dios. Usted tiene que ser serio con las cosas sagradas, porque va a llegar un momento en que Dios ya no le va a hablar a usted, porque usted ha menospreciado por mucho tiempo la palabra de Dios. Ha menospreciado a Cristo, que Él sí cumplió el propósito por venir. Y Dios lo ha preservado a usted hasta el día de hoy. Le ha dado vida, porque bien Dios ya pudo haberlo usted matado el día de ayer o días pasados. Pero Dios ha tenido misericordia. Lo que usted no ha tenido es que ha perseverado buscando a Dios. Usted no ha perseverado. Usted solamente busca sus placeres y busca llenar su oído con la palabra, pero realmente no ha sido serio con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son tan serias que no solamente es decir, hay que tener fe, hay que confiar en Dios. Y ahora sí va a ser el momento, como el ejemplo que les daba de la mujer. Tiene 20 años buscando su salvación y no lo ha conseguido. Mientras no comprendan lo que Dios quiere para su vida y lo que Dios le da, que es la salvación, el perdón de pecados, una vida nueva, realmente usted no va a alcanzar nada y solamente va a seguir saciando su oído. Pongamos atención a las cosas espirituales. Hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha preservado hasta el día de hoy una iglesia? Porque Dios nos ha preservado hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Tenemos una fe que anda ahí fluctuando? Bueno, vayamos a Cristo para que nuestra fe aumente. Aumenta nuestra fe. Le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús les dijo, si tuvieras una fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete. ¿Qué nos falta, hermanos? Cristo es el que va delante de nosotros, es nuestro capitán. Él ha dicho que nos va a sustentar con la diestra de su poder, con su amor, y nos ha guardado y preservado hasta este día. El mundo está perdido, el mundo necesita un Salvador, el mundo necesita que se le predique el Evangelio, el mundo, los niños necesitan que se les hable de Dios. Pero si no estamos haciendo nada, si estamos perdiendo el propósito por el cual Dios nos tiene con vida y nos ha preservado hasta este día, estamos muy expuestos a perdernos, porque no comprendemos las necesidades de este mundo, de que la gente se está perdiendo. Meditemos cuál es el propósito de Dios para nosotros. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo vamos a comprender? Teniendo una vida de comunión diaria con Dios, no dejando de tener nuestra comunión íntima con Cristo en oración, tal vez en ayuno, que Dios nos hable, leyendo la palabra, en la comunión con la iglesia, no menospreciando las reuniones, no haciendo menos
lo que Dios nos hable, no diciendo, no, pues es que pues no es para mí, yo no tengo la edad. No, si Dios habla es porque realmente sabe que podemos hacerlo. Si Dios nos demanda algo, es porque realmente Dios sabe que somos capaces de poderlo hacer. Lo importante, queridos hermanos, es no perder el propósito por el cual Dios nos tiene hoy aquí con vida. No nos olvidemos de lo que Dios quiere de nosotros. Busquemos al Señor en oración. Él nos mostrará cuál es el propósito para cada uno de nosotros. ¿Cómo ven si oramos para darle gracias a Dios por su palabra? Dios quiere levantar una iglesia con poder y con fuerza, no con poca fuerza, con fuerza. Hermano y hermana, vayamos a Cristo. No nos confundamos que nuestro propósito de vida es hacer grandes cosas, grandes maravillas, empezar a hacer cosas por aquí, por allá. No, hermanos, Dios realmente lo único que quiere es que sigamos amándolo, que perseveremos en la gracia, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, sigamos perseverando en su camino, porque Él nos ha preservado hasta el día de hoy por un propósito. Señor Jesús, gracias porque tú nos has llamado, nos has rescatado del mundo, nos has rescatado de la vanidad, de la inmundicia. Nos has traído aquí a tus pies, Señor. Queremos levantar tu nombre muy en alto, Señor. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, Cristo. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que no han alcanzado la salvación, que entiendan que tú eres el propósito por el cual vivir, Señor. Que no hay nada más hermoso en este mundo que conocerte a ti, Jesús. Gracias por tu palabra y que todos aquí salgan con la bendición tuya, Señor, con la bendición que enriquece. Gracias, Señor, tu nombre sea glorificado. Amén, Jesús.